Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como les había comentado, bueno, ya terminamos lo que es la primera unidad, la cual fue termoquímica. También ya terminamos la segunda, la cual consistía en las fuerzas intermoleculares, propiedades de los líquidos y sólidos. Y ahora entonces vamos a entrar a la unidad 3, la cual tiene el nombre de disoluciones o también de forma más general, más específica este, propiedades de la disolución. Entonces, bueno, en el capítulo anterior habíamos explorado un poco las propiedades de los gases, los líquidos y los sólidos, y la mayor parte del análisis se enfocó más que todo en sustancias puras. Cuando estábamos hablando tal vez de propiedades de los sólidos, hablábamos más tal vez de elementos o también de compuestos. Pero, sin embargo, la materia que encontramos en nuestra vida diaria, como el aire, el agua de mar y la arena, generalmente están enfocadas por mezclas. La mayor parte de lo que vamos a tratar son las mezclas. Entonces, en este capítulo que nosotros vamos a ver, que la cual son las disoluciones, vamos a tratar específicamente de mezclas homogéneas, de mezclas homogéneas. Entonces, bueno, a las mezclas homogéneas se las conoce como las disoluciones. Entonces, cuando uno habla de disoluciones, por lo general pensamos en líquidos, como tal vez una disolución de sal en agua, similar al agua del mar, bueno, que nosotros ya estamos generalizados de ver agua de mar en las playas y todo lo demás. Entonces, pero bueno. ¿De qué se trata entonces una disolución? Y bueno, no solamente podemos tratar acerca de disoluciones de forma líquida, pero tal vez son las que más vamos a estar enfocados, sino que también tenemos disoluciones que se encuentran ya sea en líquido sólido o tal vez líquido gas y así. Pero, como les digo, bueno, vamos a tratar, tal vez en particular, nos ocuparemos en las disoluciones acuosas, las cuales contienen agua como el disolvente y un gas líquido o sólido como el soluto. Entonces, hablando del proceso de disolución, es que una disolución se forma cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme a través de otra. Y la capacidad de las sustancias para formar soluciones depende de dos factores. El primer factor es la tendencia natural de las sustancias para mezclarse y dispersarse en grandes volúmenes cuando no tienen restricción. Y el segundo es que los tipos de interacciones intermoleculares implicadas en el proceso de disolución. Pero en sí, ¿qué es una disolución? Bueno, más que todo, no le vamos a llamar disolución, sino que vamos a llamar solución, pero en sí es lo mismo, es lo mismo. Una disolución es lo mismo que una solución. Así que en algún momento, si yo me llego a referir a solución, estamos hablando de disolución. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no se relacionan entre sí, perdón, que no reaccionan entre sí. Claro, porque si existe una reacción entre ambas, vamos a formar tal vez algún otro compuesto, alguna otra sustancia y no queremos eso. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos aquí los tipos de disoluciones. Tenemos estas de aquí, las cuales vamos a tratar ahora en este capítulo y más que todo vamos a estar enfocados tal vez más en las saturadas o las sobresaturadas. Pero bueno, ¿qué es una solución saturada? Bueno, es aquella que se encuentra en equilibrio con el soluto no disuelto. Bueno, que una solución que se encuentra en equilibrio con el soluto no disuelto está saturada y si se agrega más soluto a una disolución saturada, esta no se disolverá. Entonces, si se dan cuenta aquí está nombrando tal vez este término nuevo, el cual es soluto. Entonces, déjenme anotar por aquí, esto no lo puse. Bueno, es que una solución está compuesta por dos cosas. Las soluciones están compuestas por dos cosas. La primera es el soluto, y la segunda es el solvente, ¿ya? Y la segunda es el solvente. El soluto, por lo general lo encontramos en menor cantidad con respecto al solvente, ¿ok? En menor cantidad. Y bueno, es aquel que tiende a disolverse en un solvente, ¿ya? Es aquel que tiende a disolverse. Mientras que el solvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad
por lo general, es aquel que se encuentra en mayor cantidad. Y bueno, y este hace que el soluto pueda disolverse en sí, en este solvente. ¿Ok? Entonces, esos dos términos. Ahora, también podemos tener soluciones insaturadas. ¿Y en qué consisten las soluciones insaturadas? Son aquellas que si disolvemos menos soluto que el necesario para formar una solución saturada, la disolución será insaturada. Bueno, y aquí me gusta poner tal vez el ejemplo de un café. No sé, digamos que tenemos una taza de café y bueno, ahí tenemos, no sé, tal vez el agua, ya, el agua sería nuestro solvente. Y bueno, vamos a colocarle café dentro de esta taza. ¿Y qué pasa? Si nosotros colocamos una menor cantidad de café que lo usual, tal vez, si se dan cuenta tal vez en el color, no sé si a algunos les gusta el café cargado o no tan cargado, a mí la verdad no me gusta el café, pero tal vez si colocamos, yo qué sé, solamente 3 granitos de café, ¿qué va a pasar? Casi que va a ser imperceptible ese cambio, tal vez en el color de la solución. O si empezamos a colocar más, vamos a darnos cuenta que se va a empezar a cargar este café. Entonces, una solución insaturada consiste en eso, en una pequeña cantidad de soluto con respecto al solvente. Y ahora, ¿qué pasa si tenemos una solución sobresaturada? Bueno, en condiciones adecuadas es posible formar disoluciones que contengan una mayor cantidad de soluto que el necesario para formar una solución saturada. Entonces, ¿en qué consiste una solución sobresaturada? Y más enfocándome tal vez en el área de laboratorio. Bueno, hay una práctica también en la que tienen que formar una solución y va a pasar que no todos los compuestos tal vez puedan disolverse fácilmente en algún solvente. Entonces, si nosotros empezamos, bueno, cada uno de los compuestos, por ejemplo, sigo poniendo el ejemplo del agua, ¿ok? Digamos que tenemos aquí agua en un vaso de precipitación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empiezo a colocar, tal vez si lo mezclo, no sé, coloco sulfato de cobre adentro de ese vaso de precipitación y tengo agua, y tal vez lo máximo en el que yo pueda disolver en agua, digamos que son 20 gramos. Ahora, ¿qué pasa si yo supero estos 20 gramos? Si yo quiero tal vez disolver 25 gramos. No importa, o sea, si yo empiezo a mezclar, agitar este vaso de precipitación hasta que todo pueda disolverse, no va a pasar eso porque, bueno, ya el agua llega a un máximo donde dice, ya, hasta aquí nomás, ya no puedo seguir disolviendo ese soluto porque hasta aquí llegó mi límite. Entonces, así pasa con cualquier compuesto, todos tienen su límite, ¿ok? Y bueno, ya, bueno, a condiciones adecuadas, tal vez si empezamos a calentar este vaso de precipitación, tal vez ahí ya puede empezar a disolverse el compuesto, pero cuando empiece a enfriarse de nuevo, vamos a darnos cuenta que tal vez, bueno, no tal vez, eso pasa. Lo que va a pasar es que en el fondo del vaso de precipitación se van a formar pequeños cristales. ¿Y qué significa? Que bueno, que obviamente que ese compuesto no se pudo disolver a condiciones de temperatura ambiente en ese solvente. Entonces, a eso se refieren estos tipos de soluciones. ¿Ok? Bueno, déjenme borrar por aquí. Ok, y bueno, aquí el efecto de la temperatura, que era un poco lo que estaba mencionando, lo que dice aquí, que la solubilidad de los sólidos en agua aumenta conforme se incrementa la temperatura de la solución, mientras que la solubilidad de los gases en agua disminuye cuando la temperatura aumenta. Entonces, este era el ejemplo que más o menos les estaba dando, el cual era el ejemplo del sulfato de cobre que está aquí colocado en ese vaso de precipitación. ¿Qué pasa si yo lo empiezo a calentar? Bueno, entonces ese sólido va a empezar a disolverse mediante agitación. Nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a tener el compuesto, sino que ya una solución, porque ya no se va. No vamos a tal vez a notar que está ese soluto y ese solvente, sino que es solo una mezcla homogénea. Pero, ¿qué pasa ahora si hablamos de gases? Porque también puede pasar que tengamos una mezcla de un líquido con un gas. Bueno, esto en cambio es al revés. Entonces, si yo empiezo a aumentar la temperatura, esta solubilidad
esta solubilidad va a disminuir, o sea, voy a tener tal vez el compuesto ahí más visible. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que disminuir la temperatura en el caso de que tuviera un líquido y un gas, y para así poder aumentar esta solubilidad, ¿ok? Para poder aumentar esta solubilidad. Ok, déjenme ver si tengo algo más. Bueno, esto un ratito más. Ya, entonces también hay algunos factores que afectan a la solubilidad. Hay algunos factores que afectan a la solubilidad, pero no los he puesto aquí porque igual solo es para mencionarlos, no es tanto para hacer hincapié en esto. Entonces, el primer factor que afecta a la solubilidad es la interacción soluto-disolvente. La interacción soluto-disolvente que menciona que en general, cuando otros factores de los que depende la solubilidad son comparables, cuando más intensas sean las interacciones entre las moléculas del soluto y el solvente, mayor será la solubilidad del soluto en este disolvente. Y eso tal vez enfocándonos cuando hablábamos de las fuerzas intermoleculares. O sea, si tienen fuerzas parecidas, entonces va a ser mucho más fácil que la solubilidad aumente, ¿ok? Eh, y bueno, tal vez mencionar algo más. Bueno, esto nada más. Ah, ya, y también podemos tener el efecto de la presión sobre una solución. Ya bueno, la solubilidad de los sólidos y los líquidos no se ven tan afectadas por la presión, mientras que bueno, si tenemos un gas, ahí sí se ve afectada porque está relacionada con la presión. Bueno, y eso era lo que mencionaba anteriormente, que se ve incrementada conforme aumenta la presión sobre el disolvente. ¿Ya? Y bueno, esto. También, bueno, ya, el efecto de la temperatura, que luego vamos a ver un ejercicio con respecto a eso de la solubilidad. Ok, ahora sí, continuando, es que, bueno, tenemos algunas formas de cómo expresar la concentración de la solución. Y Ok, y lo que pasa es que la concentración de una solución se expresa en forma tanto cualitativa como en forma cuantitativa. Y los términos diluida y concentrada se expresan, pero los utilizamos para describir de manera cualitativa a una solución. Ok, entonces esos términos son bastante comunes que vayamos a utilizar el término de diluida y concentrada, una solución. Y también se dice que una disolución con una concentración relativamente pequeña de soluto está diluida, ¿ok? Digamos, ese café está diluido en agua porque hay una pequeña cantidad de soluto que se va a disolver en el solvente. Y en cambio, y que una concentración grande está concentrada, ¿ok? Está concentrada. O sea, tenemos, tal vez este término si hemos escuchado un café concentrado. Y bueno, los químicos emplean diversas formas para expresar la concentración cuantitativamente y vamos a analizar varios de ellos. Entonces, primero eh, tenemos concentraciones físicas y también tenemos concentraciones químicas. Primero, hablando de las concentraciones físicas, es que nos vamos a enfocar en el volumen, la masa y la densidad. O sea, están bastante relacionadas. Ya saben que densidad relaciona lo que es masa sobre volumen. Y en cambio, las concentraciones químicas, que ya las vamos a ver, en cambio, relacionan la cantidad de sustancia del soluto con el total del solvente o disolución. Ya, espérenme un ratito.
Ok, bueno, entonces, disculpen la demora. Bueno, y las otras eran las concentraciones químicas y qué relacionan las concentraciones químicas, que bueno, esta sí, tal vez una de las más utilizadas, estas concentraciones químicas y que también van a estar bastante enfocadas con los siguientes capítulos que se van a ver. Entonces, estas relacionan la cantidad de sustancia del soluto con el total del solvente o disolución. ¿Ok? Entonces, el primero del que vamos a hablar es el porcentaje en masa. También vamos a hablar de las partes por millón y las partes por billón. ¿Ok? Entonces, una de las expresiones cuantitativas más sencillas de la concentración es el porcentaje en masa de un componente de una disolución. Y bueno, ¿por qué está dada? Está dada por la siguiente ecuación que vemos aquí. El porcentaje en masa es igual a la masa del soluto dividido para la masa del soluto más la masa del solvente. Pero otra forma de escribir el porcentaje en masa, y bueno, tal vez lo podemos ver de esta forma, porcentaje masa-masa, o también podemos ver el porcentaje peso-peso, que lo vamos a escribir aquí en este caso lo mismo. Entonces, aquí tenemos la masa del soluto ya. Y aquí, cuando vayamos a trabajar con estos ejercicios, vamos a emplear las siguientes terminologías, los siguientes términos. Para soluto, yo lo escribo de la siguiente manera. Para no escribir toda la palabra, escribo STO, ¿ya? Para el solvente yo empleo STE. Y para la solución, yo lo escribo como sol. ¿Ya? Entonces, esos dos, ¿ya? Solución, ya saben que es lo mismo que disolución, entonces por eso. Entonces aquí sería masa del soluto y esto dividido para la masa de la solución, ¿ok? Multiplicado por 100. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de una solución viene dada por lo siguiente, por la masa del soluto más la masa del solvente, ¿ok? Eso no quiero que se olviden nunca, ¿ya? La masa del soluto es igual a la masa del soluto, pero masa de solución es igual a masa del soluto más la masa del solvente, ¿ya? Entonces eso. Y bueno, también podemos decir, debido a que el porcentaje bueno, el porcentaje más bien, significa por ciento, entonces podemos tal vez un ejemplo, una disolución de ácido clorhídrico que tiene 36% de ácido clorhídrico en masa, lo que quiere decir es que contiene 36 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución. ¿Ok? Eso en el caso del porcentaje en masa. Pero también podemos expresar el porcentaje en volumen, que viene siendo lo mismo, pero ahora como estamos trabajando con volumen, entonces sería volumen del soluto dividido para el volumen de la solución. Entonces, aquí otra vez, el volumen de la solución, aquí va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. ¿Ok? Por lo general, y bueno, sí, tal vez en la mayoría de ejercicios, pero esto no es lo que pasa en la vida real, es que aquí tomamos a los volúmenes como si fuesen aditivos, o sea, que se pueden sumar entre sí. Pero en la vida real no se hace eso tan a menudo porque, bueno, hay diferentes condiciones en las que trabajan los compuestos, entonces no se suman. Pero en este caso, para este capítulo, nosotros sí vamos a poder sumar lo que son los volúmenes, ¿ok? Así que también podemos utilizar esta expresión, ¿ya? Entonces, para que anoten esto también, ¿ya? Entonces, eso con respecto a las dos primeras formas de cómo expresar la concentración física. Les dejo ahí un ratito y ya vamos con la siguiente.
Ok, déjenme borrar entonces por aquí. Perdón. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de las partes por millón. Ok, entonces, bueno, ¿qué es esto de las partes por millón? Y también un poco enfocado en las partes por billón, solo que no los he puesto aquí, pero igual es parecido, pero más enfocado en las partes por millón, porque partes por billón casi no mucho. Entonces, lo que pasa es que es frecuente expresar a las concentraciones de disoluciones muy diluidas en partes por millón o en partes por billón. Por ejemplo, bueno, aquí tal vez haciendo un paréntesis, es que en el campo de los análisis químicos se utiliza la nomenclatura del sistema numérico estadounidense, por lo que aquí se hace el uso de la misma. Así que nosotros vamos a utilizar que un billón es igual a 1 por 10 a la 9. ¿Ok? Aquí, por si acaso nos tomemos como un ejercicio de partes por billón, es que un billón es igual a 1 por 10 a la 9. ¿Ok? Esto vamos a encontrar. Ya. Ok, y también cuando vayamos a utilizar para millones, sería que un millón, que es igual a 1 por 10 a la 6. ¿Ya? Esos dos. Ok, entonces tal vez para hacerlo más bien con algún ejemplo, es que una disolución de soluto es una parte por millón. ¿Y qué quiere decir eso? Que contiene 1 gramo de soluto por cada millón de gramos de disolución. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, tal vez el ejemplo más común que nosotros tenemos acerca de las partes por millón o partes por billón es acerca del agua. Es acerca del agua. El agua cuando llega a nuestras casas, bueno, tal vez nosotros pensamos que es una agua, bueno, sabemos que no es agua totalmente limpia, que no es agua así completamente, sino que a su vez también tiene restos, tal vez puede ser de algunos minerales, algunos también, eh, eh, ¿cómo le digo? Algunos también, bueno, ya sabemos que es agua sucia también, entonces por eso también procedemos a filtrarla. Entonces, tiene bastantes componentes que a simple vista no se ven, a simple vista no se ven, pero bueno, existe personas que estudian esto también para que el agua llegue lo más limpia posible a nuestros hogares, pero igual realizan la composición química del agua y es que ahí encuentran distintos componentes y bueno, más que todo, como están en una pequeña cantidad en este solvente tan amplio como es el agua tan grande, entonces por eso es que se emplean las partes por millón. Entonces, ¿cómo podemos expresar las partes por millón? Bueno, las partes por millón viene a expresar de la siguiente manera. La masa del componente en la disolución, o sea, de la masa del soluto en miligramos, dividido para la masa de la disolución en kilogramos, ¿ok? Y también lo podemos expresar de la siguiente manera, las partes por millón, la masa del soluto en miligramos, dividido para el volumen de la disolución en litros. Y aquí empleamos lo mismo, que masa de la disolución es igual a masa del soluto más la masa del solvente, pero esta de aquí tiene que estar en kilogramos, ¿ok? Entonces siempre fijarnos en las unidades. Bien, entonces también podemos relacionar lo que es masa con volumen. Y volumen de disolución, también aquí podemos hacer la suma de volúmenes, volumen del soluto más el volumen del solvente. ¿Ok? Entonces, estas serían nuestras propiedades físicas. ¿Ok? Nuestras formas de expresar la concentración de una disolución de manera física. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver las demás. Déjenme enviar un documento que me están pidiendo urgente. Hasta mientras les dejo aquí un minutito que ya vuelvo.
Ok, listo. Entonces déjenme borrar por aquí. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, déjenme dejarlo un ratito para el final. Ya, aquí, antes. Bien. Ok, entonces, bueno, también las expresiones de concentración con frecuencia se basan en el número de moles de uno o más componentes de una disolución. Y bueno, también podemos verlas de la siguiente manera. Bueno, la primera, y esta sí, bastante importante, es la molaridad. Y esta sí, no quiero que se olviden, porque esta sí la vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿ok? ¿Y qué relaciona la molaridad? La molaridad relaciona las moles de soluto dividido para los litros de solución, ¿ok? Moles de soluto dividido para los litros de solución. Entonces aquí recordamos tal vez que moles podemos hallarlo de la siguiente manera, porque no siempre los ejercicios son fáciles y nos dan la cantidad de moles y de 1 a los litros y ya yo haya molaridad. No, sino que las moles vienen dadas por la masa dividido para el peso molecular. Pero como hablamos aquí de soluto, entonces debe ser la masa de ese soluto dividido para el peso molecular del soluto, ¿ok? Entonces aquí lo voy a poner solo para que no se olviden, masa del soluto. Y el peso molecular también debe ser de ese soluto. Todo depende del compuesto con el que estemos trabajando. Y bueno, entonces si se dan cuenta, esto relaciona, nos va a quedar en las unidades, va a ser moles, moles sobre litros. ¿Ok? Moles sobre litros. La molaridad se lo representa con la letra M mayúscula, letra M mayúscula. Y el siguiente que nosotros podemos también apreciar es la molalidad. La molalidad, en cambio, se lo representa con la letra N minúscula, con la letra M minúscula. Pero para no confundirla con masa, voy a hacerle tal vez un ganchito ahí de molalidad. Ya. Y esta unidad de concentración también está basada en los moles de soluto, solamente que ahora nosotros relacionamos, sigue siendo moles de soluto, solo que ahora lo dividimos para los kilogramos de solvente, dividido para kilogramos de solvente. Entonces ahora sí relacionamos los dos compuestos, perdón, los dos componentes que forman a una solución, las cuales son soluto y solvente. Y esto está en kilogramos, esto sí debe estar en kg. Eso sí no cambia, las unidades se mantienen en kilogramos y aquí también en moles. Entonces aquí las unidades, si se dan cuenta, va a ser moles sobre kilogramos. ¿Ok? Entonces esas dos por ahora. Entonces ahí tal vez para diferenciarlas, la molaridad depende del volumen de la disolución, mientras que la molaridad depende de la masa del disolvente. También la molaridad de una disolución dada no varía con la temperatura debido a que las masas no cambian con la temperatura. Sin embargo, la molaridad cambia, es decir, cambia con la temperatura, ya que la expansión o contracción de una disolución modifica su volumen. Y bueno, como ahí estamos viendo que relaciona lo que es el volumen, entonces por eso sí se ve afectada por la temperatura. Molaridad eh, tiene un efecto sobre la temperatura, también para poder diferenciarlos. Mientras que la molaridad no sufre ningún efecto. ¿Bien? Esas son las dos diferencias. Ok, entonces déjenme borrar por aquí y vamos a ver qué más tenemos. Bueno, aquí la siguiente que nosotros tenemos, la siguiente forma de expresar la concentración es la conocida fracción molar, ¿ok? La fracción molar de un componente. Entonces, nosotros podemos expresar la fracción molar tanto del soluto como del solvente, ¿ok? Podemos expresar. Entonces, ¿cómo relacionamos esta fracción molar?
Bueno, la fracción molar del soluto, y bueno, la fracción molar más bien, ¿ok? La fracción molar, esto sí, fijo, la fracción molar no, no tiene, no tiene unidades, ¿ok? No tiene unidades, ¿qué quiere decir? Que es adimensional. Es adimensional, ¿ok? Adimensional. Bien, pero ¿por qué es adimensional? Porque si nos damos cuenta aquí en fracción molar de soluto, ¿qué relaciona? Las moles de soluto dividido para las moles de disolución. Entonces, en sí, nosotros estamos relacionando esto, moles con moles. Entonces, por eso las unidades se van a simplificar y esto nos va a dar solamente un valor numérico. Entonces, aquí sí está bien que me dejen así solamente con números y no poner las unidades, ahí está correcto. Y ahí para la siguiente sí hay que poner unidades en todo. Y bueno, y en cambio, ¿qué relaciona la fracción molar del solvente? Bueno, lo único que cambia es el numerador. Ahora relaciona las moles de solvente dividido para las moles de disolución. Y asimismo, cuando hallábamos masa de disolución, volumen de disolución, moles de disolución es exactamente lo mismo. Aquí va a ser igual a las moles, allá, y bueno, si moles ya saben que se representa con la letra N, sería moles de soluto más las moles del solvente más las moles del sol. ¿Ok? De esta forma nosotros podemos hallar las moles de la disolución. Entonces, esto con respecto a la fracción molar. Ah, y también la fracción molar, ¿cómo la representamos? Para no escribir todo eso, fracción molar de soluto se representa con la letra X mayúscula. Y si estamos hablando del soluto, bueno, aquí como un subíndice. Fracción molar de soluto. Y bueno, acá sería fracción molar del solvente. De esta forma. ¿Ya? De esta forma entonces lo vamos a ver. La fracción molar, también, me olvidaba que la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, esto nos tiene que dar igual a 1. Nos va a dar igual a 1. ¿Ok? Esto sí, fijo, 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 fijo. Nos va a dar igual a 1. Tal vez como máximo nos puede dar un 0.99, 0.98, pero eso depende de la cantidad de decimales que nosotros estemos usando para hallar tal vez fracción molar de cada uno de los componentes. Pero eso sí, tiene que ser un número bien cercano a 1, ¿ok? Bien cercano a 1. Entonces, eso con respecto a la fracción molar. Bien, y también, y también, antes de que me olvide que por aquí adelante estaba otra, la cual es la normalidad, que esto también es muy importante. Déjenme borrar esto. Ya, la normalidad. Entonces, la normalidad se representa con la letra N mayúscula, ¿ok? Si se dan cuenta, cada una de las formas de expresar la concentración se representa con una letra, entonces la normalidad se representa con la letra N mayúscula. Entonces, ¿qué relaciona la normalidad? Bueno, la normalidad más bien es dada por esta fórmula que está aquí arriba, solo que la he subdividido en cada una de estas partes, ¿ya? Entonces, normalidad viene dada por lo siguiente, son los equivalentes en gramos del soluto dividido para los litros de solución, ¿ya? Pero ¿cómo sacamos nosotros los equivalentes en gramos del soluto? Bueno, eso viene dada por la masa del soluto, que tiene que estar en gramos, dividido para la masa o el peso equivalente del soluto, ¿ya? Y las unidades son gramos sobre equivalentes. ¿Y cómo hallamos esa masa o peso equivalente? Solamente es la masa molecular dividido para el parámetro, dividido para el parámetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto del parámetro? Porque sigue siendo una incógnita, tal vez algo que no hemos escuchado antes. Bueno, el parámetro depende de qué tipo de compuesto nosotros estemos utilizando, ¿ok? ¿Qué tipo de compuesto? Puede ser un ácido, una base o puede ser una sal. Y el parámetro lo representamos de esta forma, con este símbolo, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un ácido? Digamos el caso que tengamos el ácido clorhídrico, ¿ya?
Entonces, aquí nos vamos a fijar en el número de hidrógenos ionizables, en el número de hidrógenos ionizables. Dicho de otra manera, nos vamos a fijar en el subíndice que tenga el hidrógeno, el subíndice que tenga el hidrógeno. ¿Ok? O sea, tanto nos fijamos en la carga, en este caso aquí es +1, el número de oxidación y también por el subíndice, ¿ya? Pero en este caso, como no tiene nada, quiere decir que su parámetro es igual a 1. El parámetro es igual a 1. Ya todo depende del compuesto. ¿Qué pasa si hubiésemos tenido este, ya? Eh, el ácido, bueno, este es aquí, ahorita no recuerdo el nombre, no es ácido sulfúrico. Ya, sulfuro de hidrógeno. Ya, ¿qué pasa si tendríamos este? Bueno, aquí en cambio, el parámetro, ¿cuánto sería? Bueno, la carga sigue siendo su número de oxidación +1 multiplicado por el subíndice, entonces ahí es 2, ¿ya? Y el parámetro, eso sí, el parámetro no tiene signo, no es positivo ni negativo, solamente es un número entero, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una base? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una base? Bueno, una base ya sabemos, o también llamado un hidróxido, tenemos que tener un metal combinado con el grupo OH. Entonces es lo mismo. También, ¿qué pasa si tenemos el hidróxido de calcio? Entonces, asimismo, la carga sigue siendo -1, su número de oxidación y multiplicado por su subíndice. Entonces aquí mi parámetro sería igual a 2. ¿Ya? Asimismo, si tengo, no sé, el hidróxido de sodio, el NaOH, aquí nuestro parámetro es 1. Nuestro parámetro es igual a 1. Y así. Entonces, ahora, qué pasa si nosotros tenemos una sal? No sé, digamos que tenemos el cloruro de sodio. Bueno, aquí en cambio solamente nos fijamos en el metal y nos fijamos tanto en su número de oxidación y también como su subíndice. Entonces aquí podemos decir que el parámetro es 1, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa aquí. Siempre nos fijamos en el número de oxidación y lo multiplicamos por el subíndice, Y todo depende del caso en que tengamos. Puede ser ácido, puede ser una base o puede ser una sal. ¿Ok? Entonces, eso para hallar la normalidad. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, normalidad era una serie de pasos hasta llegar a tal vez a una fórmula un poco más sencilla. ¿Ok? Aquí teníamos cada una de ellas. Primero tal vez tendremos que hallar la masa o el peso equivalente al soluto, dividiendo la masa molecular para el parámetro. Luego, reemplazando ya la masa del soluto dividido para lo que ya se halló anteriormente. Y hasta llegar hasta la normalidad, la cual es los equivalentes en gramos dividido para los litros de la solución. ¿Ok? Entonces, déjenme ver qué viene por acá un ratito. Ya, esto aún no. Ya, entonces no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Me paso. Aquí.
Ok, entonces si no hay dudas, vamos a borrar por aquí y bueno, vamos a un ratito, déjame ver el chat. Entonces, en el ácido es el número de hidrógenos, exacto. En el ácido es el número de hidrógenos, eh, en el hidróxido es el número de oxidrilos y en cambio en las sales es el número de, bueno, ahí ya depende del metal más bien, del catión. Ujú. Sí, en las sales el metal. Ujú. Ok, un ratito, dos y medio. Ya, ok. Entonces vamos a resolver ejercicios. A ver, ya mismo les paso esto, bueno, les subo esto, pero igual nos faltaría ver lo que está por acá abajo, que eso ya vemos después, que estas son las propiedades coligativas, que sigue siendo el mismo capítulo, solo que otra división del capítulo, solo que no quería ponerlo en otras diapositivas. Ok, déjenme entonces compartir pantalla. Un ratito, déjenme buscar el archivo, que no lo tengo aquí. Listo, ok. Entonces, bueno, vamos a resolver estos ejercicios que he seleccionado para hoy. Vamos a ver hasta cuál podemos resolver. Pero bueno, iniciando por aquí. Bueno, tal vez como ustedes observaron hace rato, este capítulo más se enfoca en la parte que son fórmulas, pero no solamente, tal vez en los exámenes podemos ver un ejercicio así de soluciones solamente hallando tal vez la molaridad o molaridad, sino que también podemos tener una gráfica, como es la que vemos aquí, como es la que vemos aquí. Que en esta gráfica, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos aquí una gráfica de solubilidad. ¿Y qué relaciona una gráfica de solubilidad? Bueno, una gráfica de solubilidad relaciona la solubilidad de un compuesto y en cierta cantidad de agua, por lo general, que en este caso, bueno, aquí tenemos distintas sales que dicen que están disueltas en 100 gramos de agua y también relaciona la temperatura, ¿ok? Entonces, esta figura, bueno, este ejercicio nos dice, con respecto a la figura 13.18, que es esta que está aquí, nos dice, determine si la adición de 40 gramos de cada uno de los siguientes sólidos iónicos a 100 gramos de agua a una temperatura de 40 grados Celsius producirá una disolución saturada, ¿ok? Una disolución saturada. Entonces, ¿cómo sabemos si es que ese compuesto, o sea, a esa cantidad de soluto, o sea, a esa cantidad de sal, a esos 40 gramos y a una temperatura de 40 grados Celsius, yo sé si es que es una solución saturada? Bueno, lo único es que tenemos que movernos a través de la gráfica y si tal vez ese punto que vayamos a ubicar está debajo de la curva de solubilidad, o sea, digamos que estamos hablando tal vez de este compuesto. Si el punto está debajo de la gráfica, eso quiere decir bueno, que esa solución es insaturada, ¿ok? Es insaturada. Pero si es que se intercepta tal vez en la curva o si es que está arriba de la curva, quiere decir que es una solución saturada, ¿ok? Entonces, vamos a ver.
Primero, con el nitrato de sodio. Primero vamos a identificar con esta sal, con el nitrato de sodio. Entonces, primero hay que encontrarla. ¿Cuál es el nitrato de sodio? Es la que está con color rojo. Así que vamos ya, con color rojo. Ok, entonces, si estamos hablando de esa, entonces vamos a fijarnos aquí. Tenemos que ver si es que el punto va a estar arriba o por debajo de esta curva. Ok, perdón. Ahorita la voy a resaltar, que es esta de aquí. Bien. Entonces nos dice que es a una adición de 40 gramos. Ok, entonces son 40 gramos aquí, 40 y 40 también de la... Uy, yo no quería esto. Con aquí, 40 gramos y ya, 40 gramos y 40 grados Celsius. Entonces más o menos por aquí, aquí va a estar nuestro punto que vamos a analizar para todas las gráficas. Va a estar justo aquí el puntito. ¿Ok? Ahí está el punto de análisis. Entonces, ahora, solo viendo la curva del nitrato de sodio, ¿qué pasa? ¿El punto está por arriba o por debajo de la curva? Si nos damos cuenta, el punto está por debajo de esa curva, o sea, solamente de esta de aquí, la del nitrato de sodio, ¿ok? El punto está debajo de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como el punto está debajo, eso quiere decir que estamos formando una solución insaturada, ¿ok? Entonces, la A para el nitrato de sodio, estamos formando una solución insaturada, ¿ok? Insaturada. No sé si quedó alguna duda con esta parte, ¿ok? Ok, entonces el siguiente ahora que vamos a ver es el cloruro de potasio, el KCl. Ok, entonces seguimos en el mismo punto de análisis porque no nos vamos a mover, sino que aquí. Entonces, si nos damos cuenta, ese punto está justo por encima de la curva, porque ahora estamos analizando el de aquí. Este de aquí estamos analizando. Entonces, si se dan cuenta, el punto está justo encima o tal vez casi que tocando la curva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que estamos formando una solución saturada. Una solución saturada. ¿Ok? Entonces, solamente es eso. Solamente es eso de ahí. Ahora, la C. Tenemos a este compuesto K2, R2O7, creo que es el cromato. Cromato de potasio. Si es el dicromato. Entonces también tenemos que ubicarlo donde está. Por aquí. Ay, se va a borrar todo. Ya, ahí. Ya, entonces el cromato de potasio, entonces ahora, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados justo en esta que está aquí. Ahora, ¿qué pasa con el punto? El punto, bueno, seguimos aquí en el punto de análisis en 40 gramos y en 40 grados Celsius. Y si nos damos cuenta, el punto está por arriba de la gráfica, por arriba de la curva. Así que también estamos formando una solución saturada. Estamos formando una solución saturada. Entonces, C, aquí para este compuesto, es una solución saturada. Saturada. Perfecto. Y por último tenemos al nitrato plumboso. Nitrato plumboso, entonces, ¿dónde está este? Justo en la línea aquí, la amarilla. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, aquí el punto aquí de análisis, este que está por aquí. Y el punto, y bueno, el punto de análisis era 40 gramos y 40 grados Celsius, y eso también se encuentra por debajo de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una solución insaturada. ¿Ok? Entonces, para la D sería nitrato plumboso y tenemos una solución insaturada. Entonces, solamente es eso, solamente es ubicar el punto de análisis. El punto de análisis, tal vez para poner, para alargar tal vez un poco
el ejercicio podrían darnos una cantidad de soluto y o sea, una diferente cantidad de masa y una diferente temperatura para analizar cada una de las curvas. ¿Ok? A ver, me preguntan cuándo es sobresaturada. ¿Cuándo es sobresaturada? Tal vez si es que, por ejemplo, a ver, déjenme poner el ejemplo, déjenme ver una gráfica. Sobresaturada es que tiene que estar casi, o sea, ya al tope, aquí, digamos, en 100 gramos de sal y 100 gramos de agua. O tal vez aquí pasarse de 100, unos 120 gramos de tal vez de la sal. Y bueno, ya de la temperatura depende de la gráfica, o sea, depende de la curva que tengamos, depende de la curva de análisis. Entonces sí, tenemos que tener una mayor cantidad en gramos. Como aquí solo llegamos hasta 100, no vamos a tener soluciones eh, sobresaturadas porque bueno, tenemos lo máximo que es 100 y ahí no pasamos de la máxima cantidad que son estos 100 gramos de agua. Entonces es pasando esa cantidad que tengamos de solvente, pasando esto y también dependiendo de la temperatura. Porque si hubiésemos, bueno, sí, bueno, más bien solo de la masa. Entonces es. Pero para estas gráficas, más bien nos enfocamos en soluciones insaturadas y en saturadas. ¿Sí? Entonces, no sé si tal vez hay alguna duda con esto que hicimos. Ok, bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Ok, vamos a ver este aquí, que este es un poquito larguito, pero es con respecto a lo que hemos visto con respecto a las formas de expresar la solución. Entonces tiene de todo. Vamos a ver entonces. Ok, nos dice lo siguiente, va a ser un poquito más grande porque soy ciega. Nos dice el ácido ascórbico, la cual es la vitamina C, y tiene la siguiente fórmula. C6H8O6 es una vitamina soluble en agua, ¿ok? Soluble en agua. Aquí ya nos está diciendo algo importante. También nos dice que una disolución que contiene 80.5 gramos de ácido ascórbico disuelta en 210 gramos de agua tiene una densidad de 1.22 gramos sobre mililitros a una temperatura de 55 grados Celsius. El literal A nos pide calcular el porcentaje en masa. Bien, entonces vamos a ir en orden. Y lo primero, antes de resolver el ejercicio, vamos a ir sacando los datos para nuestro problema. Ok, entonces primero tenemos una disolución compuesta por ácido ascórbico y compuesta también por agua. Entonces tenemos la masa de el ácido ascórbico, masa del C6H8O6, la cual es 80.5 gramos. Y también tenemos la masa del agua, H2O, 210 gramos. Ok, antes de continuar, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el solvente? ¿Cuál sería nuestro soluto y cuál sería nuestro solvente? Esto es bastante importante para proceder a resolver el ejercicio.
Ok, el soluto, la vitamina C, perfecto. Y el solvente sería el agua. Ok, ¿cómo nosotros sabemos que el soluto es la vitamina C, o sea, el ácido ascórbico? Porque está en menor cantidad con respecto a el agua. Ok, y el agua también, creo que me olvidé de mencionar que el agua es nuestro solvente universal. Aún así, el ejercicio no nos mencione que el agua está actuando como solvente, el agua es nuestro solvente universal. Ok, que se va a utilizar en la mayoría de ejercicios. Entonces, este de aquí sería nuestro soluto y el agua sería nuestro solvente. Perfecto. Bien, aparte de eso, también tenemos la densidad, y esto es, siempre hay que leer bien de qué se trata el problema, o sea, si es la densidad de la solución o si es la densidad de algunos de los elementos que componen a la solución, o puede ser densidad del soluto o puede ser la densidad del solvente. Pero aquí como estamos hablando de disolución, una disolución quiere decir que esa es la densidad de la disolución, ¿ok? Entonces la densidad de la solución es igual a 1.22 gramos sobre mililitros. Y bueno, la temperatura no me va a servir de nada, eso sí, no va a servir de nada, así que ahora sí vamos a resolver esta parte. Entonces, porcentaje en masa, que es lo primero que me pide el ejercicio, porcentaje en masa, ¿a qué era igual? Es la masa del soluto, dividido ¿para qué? Para la masa de la solución. Y como es un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, no es nada complicado esta parte, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuánto nos sale. Entonces, porcentaje en masa. Recuerden que aquí, esto sí, importante es que ambas masas estén en las mismas unidades, como es el caso de aquí, que sí están. Entonces, nuestro soluto ya lo identificamos, es la vitamina C, entonces 80.5 gramos. Y la masa de la solución, recordamos que es la masa del soluto, o sea, nuestros 80.5 gramos, más la masa del solvente, que sería 210 gramos. Y eso multiplicado por 100. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto nos da ese porcentaje en masa? La dejé un ratito. Ok, esto nos da un porcentaje de 27.71%. Sí, ok. Recordemos que eso está en porcentaje, ¿ok? En porcentaje. Entonces aquí tendríamos 20, uy, ¿qué sería así? Ya, esto nos da 27.71%, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos la primera parte que fue fácil, estuvo sencilla, solamente igual todo está en recordar estas expresiones que igual la mayoría se repiten. O sea, si tal vez nos pedían porcentaje en volumen, es lo mismo que porcentaje en masa, solo que ahora relaciona lo que es volumen. Ok, entonces vamos con la siguiente. Ahora nos dice la fracción molar. Ok, como no especifica cuál fracción molar, nosotros vamos a hallar tanto la fracción molar del soluto como la fracción molar del solvente. Ok, vamos a hallar las dos. Entonces, primero vamos a hallar fracción molar de soluto. Recordamos que fracción molar de soluto es igual a ¿qué? A las moles del soluto dividido para las moles de la solución. ¿Ok? Entonces nosotros por aquí no tenemos nada en moles, no tenemos nada en moles, sino que tenemos en gramos, tenemos la masa. Pero por eso es que les mencionaba que es importante recordar el concepto de cómo hallar moles, ¿ok? Entonces, si vamos a hallar las moles de soluto, que serían las moles del ácido ascórbico, de C6H8O6, ¿cómo lo hacemos? Sería la masa de ese ácido dividido para el peso molecular. ¿Ok? Entonces, podemos hallar esa parte.
Entonces, ¿a qué sería igual? La masa, que sí la tenemos, era el dato que nos da el problema, 80.5 gramos, ¿ok? Dividido para el peso molecular del ácido. ¿Cuál es este peso molecular? Eso también lo podemos sacar. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. La masa del carbono es 12, 12 por 6, 72, más 8 del hidrógeno, y del oxígeno 16 por 6. Y eso nos da un peso molecular de 176 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces aquí sería dividir para 176 gramos sobre mol. Perfecto. Entonces, por lo tanto, las moles del ácido ascórbico va a ser igual a 80.5 dividido para 176. Y eso nos da 0.46 moles. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Ok? Recuerden que estamos haciendo esto para hallar la fracción molar del soluto. ¿Ok? Bien, entonces en el denominador tenemos las moles del soluto. Y si recordamos, las moles las moles de la solución, aquí es igual a las moles del soluto más las moles del solvente. Es decir, que tengo que sacar esas moles del solvente. Entonces, las moles, nuestro solvente es el agua, moles de solvente va a ser igual a lo mismo, a la masa de agua, que en este caso era 210 gramos dividido por el peso molecular del agua, el cual es 18 gramos sobre mol. Entonces vamos a hallar esas moles de agua. Entonces 210 dividido para 18. Y eso nos da 11.67 moles. Bien. Entonces ahí ya tendríamos, y ahora, bueno, vamos a hallar las moles de la solución para no estar escribiendo sumas. Entonces sería esto igual a 0.46 más 11.67, y todo esto está en moles. ¿Ok? Entonces nuestras moles de la solución va a ser igual a 12.3. 12.13 moles. Bien. Entonces, ahora sí, podemos hallar fracción molar del soluto y fracción molar del solvente. Entonces, fracción molar del soluto, déjenme copiar esta parte y luego lo cambiamos. Bien. Bueno, entonces, fracción molar del soluto viene dado por esta forma, y por acá vamos a poner la del solvente. Entonces, acá tendríamos que fracción molar del solvente, en cambio, es fracción molar del solvente sería moles de solvente dividido para las moles de la solución. Entonces, espérenme un segundito. Solvente y solvente. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, reemplazando, fracción molar del soluto sería igual. Las moles de soluto, que ya las hallamos, 0.46 moles dividido para nuestras moles de solución, que también ya las tenemos, 12.3. Entonces, fracción molar del soluto, vamos a ver cuánto nos da, y por acá ya voy a escribirlo, fracción molar de solvente, sería 11.67 dividido para 12.3. Entonces vamos a ver cuánto nos da. También aquí otra forma de hacerlo era tal vez primero calcular la fracción molar absoluto y luego restar esa cantidad, 1 menos esa cantidad, que debería darnos lo mismo. ¿Ok? Esto nos da 0.0379. ¿Ok? Recuerden que esto es adimensional, aquí no colocamos unidades, bueno, aquí moles y moles, solo para que vean que se simplifica. Acá ya no lo escribí porque se simplifica. Entonces, luego es 11.67 dividido para 12.13, y acá nos da 0.96. Bueno, aquí voy a poner 3 decimales. Y otra forma de hacerlo, como les decía, recordamos que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, esto es igual a 1. Entonces, si ya tenemos una de las dos, podemos hallar la otra.
Entonces, digamos, fracción molar del solvente es igual a 1 menos la fracción molar del soluto y debería darnos lo mismo. Sería 1 menos 0.0379 y eso nos da 0.900, perdón, 9621. Bueno, eso es por la cantidad de decimales. Entonces, si aquí hubiese puesto 0.038, ya pues, nos daba lo mismo. ¿Ya? Y entonces esa parte con respecto a fracción molar. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Si se dan cuenta, todo es cálculo y todo es parte de recordar las expresiones. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el literal C. Ok, el literal C ahora nos pide hallar la molalidad. Hallar la molalidad. Pongo por acá otra hoja. Ya. Entonces, el literal C nos pide calcula la molalidad. Ok, y molalidad viene dada por las moles de el soluto dividido ¿para qué? Para los kilogramos de el solvente. Kilogramos de solvente. Entonces, molalidad hay que hacer igual. Moles de soluto que nosotros ya calculamos, las cuales eran 0.46 moles y dividido por el kilogramo, los kilogramos de solvente. Nosotros tenemos 210 gramos de solvente, entonces hay que pasarlo a kilogramos. 210 gramos por 1 kilogramo son 1000 gramos o podríamos poner directamente 0.210. Y ahí hallamos la molalidad. Bien, la molalidad nos da un valor de 2.19 y esto está en moles sobre kilogramos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Ok? Entonces vamos con el literal D, el cual nos pide hallar la molaridad del ácido ascórbico en esta solución. Entonces aquí tenemos que hallar para el literal D la molaridad. Ok, entonces, ¿cómo hallamos molaridad? Bueno, molaridad, M mayúscula, son las moles de soluto dividido para los litros de solución. O sea, sería para nuestro volumen de la solución. Ok, entonces moles de soluto sí tenemos, pero volumen de la solución lo desconozco. Entonces, por eso es que el ejercicio también me estaba dando la densidad de la solución. Voy a trabajar con ese dato. Densidad de la solución es igual a 1.22, creo que era así. 1.22 gramos sobre mililitros, ¿ok? Pero si nosotros recordamos, densidad es igual a ¿qué? A la masa sobre el volumen. Y como estamos hablando de solución, sería entonces relacionar la densidad de la solución es igual a la masa de nuestra solución dividido para ese volumen de la solución. Por lo tanto, ¿cuál sería mi masa de la solución? Bueno, la masa de la solución nosotros también ya lo habíamos calculado, ¿ok? Recordemos que masa de la solución es igual a ¿qué? A la masa del soluto más
la masa de nuestro solvente. Entonces, reemplazando, masa de la solución es igual a que el soluto, la masa era 80.5 gramos, y la masa del solvente son 210 gramos. Entonces, nuestra masa nos va a dar igual a eso da 290.5. 290.5 gramos, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos hallar volumen. Entonces, volumen de la solución, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de nuestra solución dividido para la densidad de la solución, ¿verdad? Entonces, ya solamente nos tocaría reemplazar esta parte. Volumen de la solución es igual a la masa que ya hallamos, 290.5 gramos, dividido para la densidad. La densidad es 1.22 gramos sobre mililitros. Bien, entonces aquí vamos a hallar el volumen. Bien, entonces este volumen nos da 238.11 mililitros, ¿verdad? Mililitros. Pero el volumen, cuando nosotros hallamos molaridad, tiene que estar en litros. Tiene que estar en litros, así que lo vamos a dividir para 1000. Para 1000, ¿ya? Entonces, eso nos da 0.238 litros. ¿Ok? Litros de solución. Vamos a cerrar esta parte. Bien. Ok, entonces ahora sí, ya podemos hallar lo que era la molaridad. Molaridad, otra vez, moles de soluto dividido para litros de la solución. Entonces, molaridad, moles de soluto, eran 0.46, creo. No recuerdo, sí, 0.46 moles, que eran las del ácido ascórbico, 0.46, y dividimos para ese volumen que acabamos de hallar, el cual es 0.238 litros. Y entonces, molaridad, tendríamos ya su valor. ¿Okay? Esto nos da 1.93. Y esto está en moles sobre litros. Bien, entonces esta sería la solución para este ejercicio que está por ahí. Entonces, preguntas, cualquier cosita, por aquí les dejo un ratito. ¿Dudas de este ejercicio? Ok, si no hay dudas, entonces vamos a ver qué más hay por acá. Ok, vamos a ver esto. Bien, bueno, este ejercicio nos dice lo siguiente. Menciona que la densidad del acetonitrilo, la cual es CdH3CN, es de 0.783 gramos sobre mililitro.
Y la densidad del metanol, el CH3OH, es de 0.791 gramos sobre mililitros. Nos dice que se prepara una disolución al disolver 22.5 mililitros de metanol en 98.7 mililitros de acetonitrilo. El literal A nos dice cuál es la fracción molar del metanol en la disolución. El literal B, cuál es la molaridad. Y el literal C nos pide calcular la molaridad. Ok, bien, entonces vamos anotando los datos que tenemos. Déjame hacer un poquito más grande que no veo. Ok, entonces tenemos los siguientes datos. A ver, tenemos densidad del acetonitrilo, CH3CN, la cual es 0.786 gramos sobre mililitros. Y también tenemos volumen, volumen de ese, perdón, del acetonitrilo. CH3CN, ese volumen es 98.7 mililitros. Ok. También tenemos la densidad del metanol, que es 0.791 gramos sobre mililitros, y el volumen del mismo, volumen del CH3OH, la cual es 22.5 mililitros. Perfecto, bien. Entonces, antes de resolver, ¿cuál creen, y antes de hacer cualquier cálculo, cuál creen ustedes que sería el soluto y cuál sería el solvente? Solo leyendo lo que nos dice el ejercicio. Etanol solvente y entonces acetonitrilo sería el soluto. Ya, vamos a ver. Ok, el ejercicio nos dice que estamos disolviendo 22.5 mililitros de etanol en esta cantidad de acetonitrilo. Entonces, eso quiere decir que como estamos disolviendo esa pequeña cantidad de volumen, en este un poquito volumen más grande de acetonitrilo, debería ser que el metanol sea nuestro soluto. Pero igual lo vamos a verificar. Este sea el soluto y que el acetonitrilo sea nuestro solvente. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que sea mayor? Bueno, primero podríamos tal vez por el volumen. Si se dan cuenta, el volumen acá es mayor y acá también es menor. Pero también a través de la masa. A través de la masa. Entonces, recordamos que para sacar densidad es igual a la masa sobre volumen. Y para hallar la masa sería la densidad multiplicado por el volumen. Entonces, sacando la masa de cada uno, masa del acetonitrilo, sería densidad de ese compuesto 98.7 mililitros multiplicado, bueno, aquí usa el volumen, la densidad sería 0.786 gramos sobre mililitro. El litro en mililitros se va y vamos a hallar entonces más. Okay, sería 98.7 por 0.786, 77.58 gramos. Listo. Ahora la masa del metanol, lo mismo. Volumen 22.5 mililitros y densidad 0.791 gramos sobre mililitro. ¿Ya? Esto nos da una masa de 17.80 gramos. Entonces aquí nos damos cuenta que como tenemos una menor cantidad de
de metanol. Entonces eso quiere decir que metanol es nuestro soluto y el acetonitrilo es nuestro solvente, como habíamos colocado. ¿Ok? Entonces eso también, bueno, tal vez sí nos va a servir este cálculo más adelante, pero tal vez para identificar al inicio es todo leyendo. ¿Ok? Leyendo. Entonces el literal A nos pide la fracción molar del metanol. Literal A es la fracción molar del metanol, o sea, del CH3OH. ¿Ok? Entonces serían las moles del metanol, o sea, nuestro soluto, dividido para las moles de la solución. ¿Ok? Entonces primero hallamos las moles del metanol. Entonces recordamos que moles aquí era igual a la masa dividido para el peso molecular. Por lo tanto, la masa ya la tenemos y ahorita ya la calculamos, 17,80 gramos. ¿Y cuál sería el peso molecular del metanol? Bueno, vamos a sacar eso. CH3OH y eso nos daría, a ver, carbono es 12 más hidrógeno 4 más 16, eso es 32. 32 gramos sobre mol. Bien, entonces aquí sería dividir para 32 gramos sobre mol, gramos con gramos se van, y vamos a tener entonces las moles para nuestro metanol. Sería 17,8 dividido para 32. Eso da 0,56. 0,56 moles. Perfecto. Y bueno, entonces como tenemos que hallar moles de solución, recordamos que moles de solución aquí es igual a las moles del soluto, que ya nosotros hallamos las moles del metanol, pero nos falta hallar las moles del solvente, las moles del acetonitrilo. Entonces, lo mismo, moles de acetonitrilo, perdón, aquí lo hacemos, moles de CH3CN, sería la masa, que también ya la calculamos, 77,58 gramos, dividido para su peso molecular. ¿Cuál sería el peso molecular del acetonitrilo? Sería 12 por 2, 24, más nitrógeno 14, más 3, ya, 41. 41 gramos sobre mol. Entonces, esto nos da moles de acetonitrilo, 77,58 dividido para 41, eso es 1,89 moles. ¿Ok? Entonces, perdón. Bueno, y aquí lo podemos poner solamente en una ecuación, ya que tenemos que hallar esta fracción molar. Ok, entonces fracción molar de nuestro metanol, ya reemplazando, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, fracción molar del metanol, de nuestro soluto, moles de ese soluto, que son 0,56 moles más las moles de la solución, sería la suma de ambas, 0,56 más el 1,89, y todo esto está en moles, por lo tanto las unidades se van a ir. Entonces, fracción molar del metanol, ¿cuánto nos da? Esto nos da 0,23. 0,23 es nuestra fracción molar del metanol. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta de lo que se ha hecho, alguna duda. Entonces, si se dan cuenta, no es complicado, lo único que puede ser es un poco largo, un poco tedioso, dependiendo de los datos que el problema nos esté dando. Todo de eso depende de la extensión del problema. ¿Ok?
Ok, bien, entonces vamos con el literal B. El literal B nos pide hallar la molalidad en la solución. Bien, entonces, por acá. Literal B nos pide la molalidad. Molalidad, recuerden M minúscula. Entonces, molalidad es igual a ¿qué? A las moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente. Entonces, moles de soluto, nosotros ya las hallamos, la cual nuestro soluto era el metanol, así que aquí están, 0.56 moles, ¿ok? 0.56 moles dividido para los kilogramos de solvente. Para el solvente lo teníamos en gramos, que por acá está, solvente 78, perdón, 76.58. Entonces, eso sería dividirlo para 1000, ya que está en gramos, si queremos en kilogramos, así que eso nos da 0.0, vamos a poner unos tres decimales, así que 78. Y esto está en kilogramos. Ok, entonces molalidad sería 0.56, 0.078. Y eso nos da 7.18. 7.18 moles dividido para kilogramos. Moles sobre kilogramos. ¿Ok? Entonces ahí está esta parte de la molalidad de nuestra solución. Bien. Y por último, el literal D, perdón, literal C, ponerlo por acá. El literal C nos dice que tenemos que hallar la molaridad de la molaridad del metanol en la solución. Entonces, molaridad. ¿Ok? Entonces, recordando que molaridad es igual a ¿qué? A las moles de el soluto dividido para los litros de la solución. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí nos dice esta parte que yo les mencionaba. Aquí dice, suponga que los volúmenes son aditivos. Como les digo, no, en la vida real eso no pasa, los volúmenes no son aditivos, no se suman, pero en este caso sí. ¿Por qué no se suman los volúmenes? Porque depende si es que un compuesto está en estado líquido, si está en estado gaseoso, si es en estado sólido. Todo eso depende. Ok, entonces en este caso son aditivos, eso quiere decir que podemos sumarlos para hallar el volumen de la solución. Eso quiere decir que vamos a sumar el volumen del soluto más el volumen del solvente. Entonces, volumen de la solución, volumen de nuestro soluto que nos daba el ejercicio, eh, aquí, 22.5 más el 98.7. 22.5, ¿sí? ¿Sí era 25? Sí, más 98.7 y todo esto está en mililitros. Entonces el volumen de la solución va a ser igual a la suma de ambas. Bien, que esto nos da 121.2 mililitros. Y como lo queremos en litros, entonces sería dividir para 1000, sería 0.121 litros. ¿Ok? Entonces ahora sí, podemos reemplazar moles de soluto que ahora son 0.56, por aquí, molaridad es igual a 0.56 moles, dividido por el volumen que acabamos de hallar, 0.121 litros. ¿Ok? Y entonces esta molaridad nos da 4.63 moles sobre litros. Bien, entonces ahí está la respuesta para el literal C también. Entonces, la mayor parte del proceso se lo lleva a la primera parte, o sea, literal, porque bueno, ahí es que hacemos la mayor parte de cálculos, tal vez hallar las moles de uno de los componentes, ya sea el soluto, el solvente, hallar la masa, no sé, volumen, y eso es lo que nos va a servir para los siguientes, porque los siguientes literales. Entonces, todo está
relacionado de esa forma. eh, pero de ahí ya el resto solamente es aprenderse las fórmulas, ¿sí? Aprenderse las fórmulas que no son tan complicadas como las pasaremos utilizando ahora, entonces va a ser mucho más fácil de recordar. Entonces no sé si hay aquí, perdón, si hasta ahora hay alguna duda, si es que hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ya los dos ejercicios que nos quedan los vamos a resolver el día de mañana. Yo ahorita tengo que este, conectarme, pero me avisen si hay alguna duda hasta ahora. Ok, entonces si se dan cuenta, hoy solo hemos visto porcentaje en masa, molaridad, molalidad y fracción molar, así que vamos a ver si mañana conseguimos ejercicios, voy a buscar ejercicios de normalidad y partes por millón, así que vamos a ver esa parte. Bueno, igual aquí quedan dos ejercicios pendientes, no sé si quieren intentarlos, igual les voy a subir ahí el PDF para, para ver si los intentan, si no, igual los vamos a resolver el día de mañana. Ok, entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Y ahorita les subo el PDF de la clase, de la teoría, ahorita de los ejercicios y la grabación. ¿Ya? Entonces, que tengan una bonita tarde, chicos. Nos vemos mañana. Listo, gracias a ustedes.